Tras la caída del muro de Berlín, todo cambió en la cultura política del mundo, dándose una nueva ola democrática que llamaron el fin de la historia. Hoy en día vemos que lo que se dio no fue más que una transición a otro marco internacional incluso más complejo. El mundo actualmente es plural y Occidente y Oriente son muy distintos, y aunque la era de las monarquías absolutas, autoritarias o feudales ya pasó, la Tierra es diversa y las potencias políticas compiten por la hegemonía o por los recursos. Eso sí que no ha cambiado y quizás nunca cambie. Pero la cultura política sí que se transforma. El siglo XX es un buen ejemplo de eso. La colosal Estados Unidos, representando la socialdemocracia liberal, competía por un modelo de vida y de sociedad frente a la Unión Soviética, en representación de los estados marxistas. Dos tendencias que encontraron una nueva dimensión de referencia en la Carta de los Derechos Humanos del año 48. Este cambio de paradigma, el de los derechos humanos, hizo que todos aprendiéramos a ver a través de estos ojos y viéramos claramente que los totalitarismos y las violaciones de los derechos que los propios seres humanos nos dimos no es cosa a negociar. Junto con la institucionalización de las Naciones Unidas, nacidas también en este siglo a partir de un experimento que se llamó Sociedad de Naciones, los fascismos y comunismos pasaron a ser marginales en un mundo cada vez más unido y aparentemente amistoso. Pero por supuesto ni desaparecieron ni perdieron sus apoyos. Incluso diría que el mundo de amistoso tiene poco. Dentro de este panorama, China ha tenido una de las más largas y cruentas guerras civiles. Una guerra civil que se dio durante 22 largos años hasta que en el año 49 el Partido Comunista de Mao derrotó al gobierno legítimo de China, liderado por el Partido Nacionalista de Chiang Kai-shek. Como vemos, más que por revolución popular, en este vasto espacio el comunismo se impuso con una guerra civil larga y extenuante. Desde entonces, el gobierno legítimo se tuvo que refugiar en las tierras de Taiwán, al sureste de la China continental, asegurado por el estrecho. Ya ha llovido mucho desde entonces, los líderes de entonces ya están muertos y el mundo es otra cosa, pero hay algo que no cambia. China continental, aún en manos de los comunistas, sigue en aparente tensión con el gobierno afincado en la isla de Taiwán. Es sabido que China veja continuamente a Taiwán en la comunidad internacional. Incluso le quitó el sitio en las Naciones Unidas en el año 71. El apasionante duelo que se da desde mediados del siglo XX entre Taiwán y la conocida como China nunca se ha destensado y el dragón rojo ha aprovechado sus recursos para humillarla y presionarla. Xi Jinping, el presidente de la República Popular de China, ha vertido amenazas a la isla en su discurso navideño, alegando que lograría completar la reunificación de la patria, añadiendo que es la aspiración común de los chinos a ambos lados del estrecho de Taiwán en este mismo siglo. Para entender bien esto debemos remontarnos a la China post-imperial. En el año 49, como vimos, el gobierno legítimo de China, formado por el Partido Nacionalista, tuvo que refugiarse en Taiwán, en una isla históricamente llamada la Formosa, mientras que la conocida como China se llama República Popular de China. Es curioso. Taiwán es un país que fue creado por exiliados de la Guerra Civil China, ganada por el Partido Comunista que aún sigue en el poder en la China continental. Y Taiwán es actualmente una democracia fuerte y próspera, mientras que China continental es una dictadura totalitaria, más capitalista que comunista. El gobierno de la República Popular de China se concedió 100 años para reconquistar la isla de Taiwán, y esto concede margen hasta el año 2049. ¿Será Taiwán un país destinado a ser conquistado y desaparecido? Taiwán es uno de los países más prósperos y con mejor nivel de vida de Extremo Oriente. Su comercio internacional de semiconductores y otros productos tecnológicos lo hace un aliado forzoso. Solo 14 países reconocen su estatus oficial, lo que hace que la República de China, es decir, Taiwán, sea un estado con reconocimiento limitado, pero aunque sea una provincia rebelde según la China continental, lejos de estar débil, lejos de debilitarla a nivel internacional, la falta de consenso oficial no se traduce en falta de apoyos. Como hemos visto,
pero sí de liderazgo político en el marco internacional. Entonces vemos que Taiwán está realmente vulnerabilizada por ese acoso constante de la China continental. Aún así, vemos que hay un apoyo implícito, pero no explícito, en el marco internacional. Por eso, el aislamiento internacional que China promueve para Taiwán no parece suficiente para debilitarla del todo. Estados Unidos se ha posicionado claramente al lado de Taiwán. E incluso el ejército americano ha entrenado a unidades de élite del ejército taiwanés. El paso que le queda a China es el que ha comunicado. La tensión en el estrecho de Taiwán ha aumentado hasta niveles desconocidos debido al enorme equipamiento militar de China. Y aquí sí tenemos que hablar de ese marco histórico-cultural que es la Guerra Fría. Porque tenemos a China continental jugando en algún momento a quedarse con Taiwán y legitimando ese mismo acto, mientras que el ministro de Exteriores de Rusia asegura en Ginebra, en un contexto de máxima tensión, que su país no piensa atacar Ucrania. Es curioso porque las tropas rusas llevan meses estableciéndose las fronteras con Ucrania sin un motivo aparente. Hemos sabido que Rusia inicia maniobras militares en zonas fronterizas con Ucrania y en la zona de su anexionada Crimea. Imaginaos la tensión, un país que en términos históricos Rusia reconoce como parte intrínseca de su imperio y piensa que debería anexionárselo algún día, sí o sí, porque es parte del imperio. No obstante, no tiene ninguna excusa para hacerlo. Ya vimos con la Euromaidán, la revolución ucraniana que comenzó en el 2013 y que culminó con la destitución de Viktor Yanukovych, que el gobierno de Putin no solo no se anda con pequeñeces, sino que tiene una clara agenda proimperialista. El gobierno ruso lo consideró un golpe de Estado y usó este hecho como causa, como casus belli, para su posterior adhesión de Crimea, reconocida ilegal tanto por Ucrania como por los Estados Unidos y la Unión Europea. También por la Asamblea de las Naciones Unidas. De hecho, es ilegal en términos absolutos, en términos formales, ya que la secesión de Crimea y Sebastopol de Ucrania viola la resolución 68/262 sobre la integridad territorial de Ucrania. Con estos antecedentes no podemos pensar que Rusia es un actor político ingenuo ni improvisatorio. Hay una postura relativa bienquedista de Rusia, que juega muy bien sus cartas porque controla el ritmo y sabe liderar el marco de estas operaciones. Los dispositivos militares, sin embargo, no se repliegan ni dan marcha atrás. Los ucranianos quieren libertad frente a los colmillos que Putin enseña. La madre Rusia aún no ha invadido Ucrania, pero está esperando el casus belli para hacerlo, como en el asunto de Crimea. Sabe que la comunidad internacional es ahora débil y que la administración Biden no está en el mejor momento de confrontar este conflicto, sobre todo tras el varapalo con los talibanes. Además, Rusia ningunea a la Unión Europea de forma directa y pública, ya que conoce el escaso nivel de amenaza que representa. Alemania es muy poco beligerante ya que depende energéticamente del país de los zares, pero hay que ir un poco más allá. Hay, digamos, una tendencia pro-paz que de alguna forma dificulta la acción bélica de protección y de generación de seguridad. Como si fuera poco, esta escalada de tensión, de violencia, ha generado la compraventa de armamento. Estados Unidos ha proveído de forma constante a Ucrania de armamento militar, así como Estonia y Letonia. Hay un yugo aún peor, un yugo psicológico. Podemos ver que el espíritu de la Unión Soviética planea aún sobre los países que formaron parte del telón de acero y que en la actualidad están respaldados por el artículo 5 de la OTAN relacionado con la defensa colectiva. Si se ataca a uno se ataca a todos. En la cumbre de Varsovia celebrada en 2016, la OTAN autorizó el envío de 4 batallones. Las fuerzas aéreas de seguridad españolas se desplegaron en Estonia y en Letonia para frenar la amenaza rusa.
Así que desde hace años hay un escenario prebélico que es claramente contingente a la Guerra Fría y a su historia cultural, política y sobre todo geopolítica. A los cazas de combate F-18, carros Leopardo o blindados de cadenas Pizarro, hay que sumar la fragata Blas de Lezo, que viaja al Mar Negro para la seguridad de la zona. Si bien estaba previsto como evento rutinario, su envío se ha acelerado en virtud de los acontecimientos. Mientras Rusia espera su causa para acometer la invasión, hay que añadir que tanto Irán como China se han sumado a ella en el Océano Índico para la realización de maniobras navales que simbolizan la fuerza militar y el pavoneo del guerrero. Mientras que los diplomáticos rusos y noramericanos intentan destensar la situación en Ginebra, en las aguas, el Frente Rojo muestra su capacidad de obra. Así que tenemos dos bloques contrapuestos, los aliados de Ucrania y los de Rusia. En este último debemos añadir a estados como Hungría, Serbia en territorio europeo y a Cuba, Venezuela o Corea del Norte. Ucrania es para Rusia lo que Taiwán es para China. Hay sobre todo una cosa que debemos entender y es que la propia población ucraniana, mucha de ella habla ruso y tiene una fuerte tendencia prorrusa. De hecho, hay muchos rusos viviendo en Ucrania. Lo mejor que pudo hacer Rusia desde el punto de vista estratégico y táctico fue esparcir como si fueran semillas cultura rusa a lo largo de estos territorios para poder de alguna forma facilitar todo este proceso. La gran duda es: ¿qué puede hacer la comunidad internacional para preservar los derechos fundamentales de los países soberanos? Estados Unidos ha amenazado con sanciones tecnológicas y Ursula von der Leyen con sanciones económicas. ¿Qué pueden hacer realmente, sino ver cómo estos totalitarismos toman territorios según su antojo o bien coquetean activamente con la idea de hacerlo en cualquier momento? Esta opción ciertamente es muy mala. La alternativa es aceptar el conflicto bélico generalizado y la escalada internacional de violencia, y la verdad, esta opción es mucho más terrorífica. Hay quienes piensan que realmente Estados Unidos proimperialista quiere quedarse con Ucrania y por eso la anexión de Ucrania a la OTAN es de alguna forma un movimiento que va en esa dirección. Los anti-OTAN dicen que realmente Rusia está defendiéndose de la amenaza imperialista de Occidente y del capitalismo. Es decir, muchos encuadran todo este fenómeno en el contexto de la Guerra Fría. Yo no lo veo tanto así. Yo no creo que existan dos frentes simétricos, sino que Rusia realmente tiene ganas de continuar con su política imperialista y, sinceramente, no se puede justificar el movimiento de Rusia, ya que Ucrania es soberana. Es un país soberano y puede decidir si anexionarse o no en la OTAN, y Rusia no es nadie, más allá de que le guste o no, para facilitarlo o para impedirlo. Los países deben de ser soberanos y deben decidir sus propias estrategias. Y si a Rusia le pone nervioso el hecho de que Ucrania se anexione en la OTAN, todo es cuestión de establecer políticas diplomáticas, ya que para eso funcionan, para evitar los conflictos bélicos. Lo más dramático es el hecho de que cuando Rusia invada Ucrania, cosa que sucederá casi con total seguridad, por no decir con total seguridad, todos fingiremos sorprendernos. Todos los países fingirán sorprenderse. Así soportarán mejor la humillación de ser débiles frente al acosador, de no poder proteger la soberanía de los estados invadidos. Y lo peor de todo, de no querer hacerlo simplemente por cuestiones geopolíticas y económicas, por cuestiones de interés egoísta.